Bueno, bienvenidos una vez más en una nueva experiencia, en una nueva oportunidad de un buen podcast acá, acompañada de una mujer muy talentosa, sarareña 100%. Aquí está que me sonríe, me está llenándose de nervios. No, mentira, vamos a hacer un podcast muy hermoso. Démosle la bienvenida a nuestra querida Viviana Mantilla. Viviana, bienvenida. Espero que esté muy bien. Y gracias al público que tenemos por acá que nos está ambientando la noche. Bienvenida Viviana Mantilla. Te puedo decir que eres Maraca oficialmente, que es tu marca personal muy reconocida, y le damos las gracias a usted por estar acá en este estudio. ¿Cómo me le ha ido? Bienvenida. Hola Fabi, bueno, muchas gracias por esta invitación. Realmente me siento pues muy halagada de estar en tu iniciativa, que de verdad felicitarte porque contar las historias de las personas de acá del departamento, bueno, de Saravena, realmente muestra la cara de lo que somos en realidad y es muy valioso, y de verdad felicitarte por generar este espacio tan valioso. Muchas gracias, Viviana, de verdad me llena y me alegra mucho esas palabras. Eso es lo que queremos, rescatar todo el patrimonio cultural, todo lo que tiene que ver con Saravena, con nuestra cultura, con nuestro aporte al medio ambiente como lo eres tú. Y pues vamos a hacer un podcast muy lleno de alegría para que la gente se quede al 100%. ¿Sí o qué, mi gente? Vamos a hacerle averiguar hasta lo más profundo de Viviana Mantilla. Uy, caramba. Viviana, le quiero de parte de aquí de Fabián el Blogger enviar un saludo a tus padres. Un saludo para tu papá, don Wilson Mantilla, y su mamá Omaira. Sí, mi mamá Omaira Mendoza. Omaira Mendoza, un saludo para ustedes y espero que estén viendo este podcast, este orgullo de hija que tienen. Y para mis hermanos también. Y para, claro, a su hermano Giovanni y Heiner, y también tengo otro que se llama Josué. Yo los conozco a todos porque todos fuimos como fronteristas. Bueno, vamos a empezar por eso. Sí. Naces en Saravena, ¿cierto? Sí, nacida y criada en Saravena, orgullosamente. Orgullosamente, sí, podemos decir que somos de los mismos que gritamos el nombre de Saravena, mucho honor y orgullo ante cualquier micrófono. Ante todo, ante el micrófono, ante cualquier escenario que tenga la oportunidad, llevar el nombre del departamento y pues desde luego de Saravena muy en alto, con mucho orgullo. ¿En dónde haces la primaria? Bueno, yo cambié de varios colegios. Desde pequeñita las pulsaban, ¿cierto? No, realmente yo estudié en diferentes colegios y cambié por diferentes motivos, pero siempre fui muy buena estudiante, Fabián. Yo no fue siempre en los primeros lugares. Estudié en el Betel, estudié en la Frontera, mi primaria, terminé en la Frontera, y bueno, luego en el bachillerato tuve la oportunidad de estudiar en el Pombo, luego en el Betel y luego en la Frontera, y me gradué en la Frontera nuevamente. Me cambié de colegio. Primero, bueno, pues por diferentes motivos sencillos, de verdad que pues cuando estaba niña quería montar en el bus, o sea, tenía 7 años y yo quería montarme en el bus, entonces por eso me cambié. Bueno, pedí que a mis papás que me cambiaran, y además mi abuela trabajaba en la Frontera, entonces pues ahí, pues de una vez también como para terminar mis estudios de primaria. Luego me pasé para el Pombo, y del Pombo también muy buena estudiante, pero por lo mismo en séptimo es el colegio y el grado fue inolvidable, porque nosotros estuvimos y era mucha indisciplina, el parche era, o sea, realmente, y a esa edad nosotros salíamos cuando íbamos a los paseos, dizque con ron con Coca-Cola. ¿Desde séptimo? Desde séptimo. No. Y mi papá vio eso y dijo, no, esto es mucha indisciplina, se me va para el Betel. No me consultó, me metió al Betel, pero eso fue sin consultarlo. Para mí, pues imagínate, yo tenía 12 años, eso fue como si me hubiesen hecho la peor maldad, y con mis amigos del colegio, y nada, resulté en el Betel, estudié noveno y décimo, y lo mismo que por ir a la excursión. Entonces, que por ir a la excursión me pasé para la Frontera. Pero en todos los colegios fui muy, muy buena estudiante. Qué bien, me alegra que hubieras hecho ese historial de colegios. Igual, de todas maneras, todos los colegios de Saravena
Tienen un nivel muy bueno. Sí, no, realmente todos los colegios estuvo chévere. Además el compromiso siempre era como muy de uno, y además que mi papá me exigía muchísimo. Muy personal. Sí, o sea, mi papá siempre fue muy exigente, y sobre todo él miraba las notas y miraba el comportamiento. Y si yo estuviera, una vez saqué bueno, recuerdo tanto en el pombo, eso fue terrible, pero siempre fue como muy exigente. Entonces gracias a la crianza pues, de mis papás. De tus padres. ¿En qué año se graduó en La Frontera? Uy, ya hace rato. ¿2003, 2004? 2001. ¿2001? 2001, yo soy 2001. Qué chévere. ¿Algún amigo que haya estudiado que quieras nombrarlo y saludarlo? Bueno, no, pues es que son varios. El parche, sobre todo los del colegio del Pombo, mis amigos. Pues Karen Juliana, Vivian Vanessa, que Vivian tiene el negocio acá de Manja, el de las hamburguesas. De Manja, sí, Vivian. Pues también pues Lina Duque, pero aunque Lina Lina fue más de la cuadra, pero bueno, también era del Pombo. También pues Luis Alberto, yo soy de la generación de Chambe, de los que estoy con Chambe. Bueno, ellos son también de René, Arly Hassel. Ese es como que recuerdo mucho de mis amigos del Pombo. Y bueno, y de La Frontera pues está Paola Montes, Yolani. Bueno, son los que tengo así como presentes. Súper, un saludo para toda esa gente especial que formó parte de tu vida, ¿no? Sí. Dejaron una huella y bueno, hicieron algo tan rico. Y todavía seguimos, todavía nos estamos reuniendo. Juntos. Sí, bueno, por lo menos qué días vino Jorge Acosta, que es del Pombo, y nos reunimos en el parche siempre. Entonces es gratificante que siempre los amigos de colegio siempre van a ser los amigos de toda la vida. Súper, ¿y no tomaron ron con Coca-Cola ya, no? No, ya tomamos tequilita. Vinito, no, vinito. Esa parte de la juventud hay que disfrutarla bien, todo tiene su momento, ¿no? Sí. Y créame que esos momentos no van a volver jamás. No. Ni de pronto los hijos de los hijos van a vivir un momento tan chévere como volver a la infancia de nosotros. No, la verdad, lo de la adolescencia de nosotros fue muy bonita, sobre todo los que nos criamos en la cuadra donde era la unidad médica. Sí. Ahí eso fue como algo que marcó nuestras vidas, era nuestro punto de encuentro, y todos los que estudiaban en el colegio llegaban ahí a reunirnos, y sobre todo los de esa cuadra también, lo que es Paola Montes, bueno, mis hermanos estábamos pequeños, y también con Lina Duque, éramos pues el parche muy lindo, la verdad es que fue muy chévere esa infancia. Nos reuníamos en la esquina a echar chisme. Y después a jugar, porque eso es lo que hacía. No, era de echar chisme, y mis papás nos acolitaban, imagínate que cuando eran los partidos de fútbol, mi papá, o sea, con Diego Contreras también, el gordo Esteban, veíamos los partidos de fútbol en la clínica, ahí en la unidad médica, en la esquina, era el parche, y mi papá nos acolitaba a veces con comida, a veces les compraba hasta trago. Uy, no, era de ¿Chévere verdad, tu papá? Sí. No, mi papá, súper bien, mi papá, sí, mejor. Patrocinador oficial. También de los partidos de baloncesto. Ay, súper. Chévere, recuerdo mucho a tu papá y recuerdo mucho a la clínica, cuando eso era la unidad médica nomás. Sí, la unidad médica del Sara. Uy, estamos hablando de hace años, ¿no? Sí, pues realmente ha sido con mis papás, bueno, los que de pronto conocen el proceso cuando se inició, ha sido un proceso empresarial muy bello, con muchos sacrificios, con muchos aprendizajes, pero realmente que ha sido una bendición tener lo que ahorita existe, pues por voluntad de mis papás, crear para poder beneficiar a la salud de muchas personas acá, tanto de Saravena como referencia de diferentes partes del departamento. Tiempos van y tiempos vienen y cambias, y de inmediatamente apenas te gradúas, ¿qué haces? ¿Te vas a estudiar a la universidad de inmediato? ¿Pasa un tiempo o qué pasa en tu vida después de...? Bueno, yo gradúo y pasaron muchas cosas también. Me voy para Bogotá. Sí. Y era recuerdo que la primera vez me presenté algo en la Nacional. Ya ahorita que tú como que me remontas, fue primero a la Nacional. No pasé a Ingeniería Química, me presenté. ¿Ibas a hacer Ingeniería Química? No, pues yo no sé, recuerdo que yo me presenté de eso, pero yo siempre había deseado, pues por todo el historial de la unidad médica, siempre era médica.
porque desde muy niña cuando estuve, el proceso de la unidad médica es muy bello y lo remonto otra vez porque así tenía yo 12 añitos y cuando era llamar a los médicos, que los médicos iban, pues estaban en sus casas, yo iba en la bicicleta a llamarlos. Además de eso, yo era la que abría a veces el centro médico y mis papás los obligaba casi que abrieran a atender. Y además de eso, yo les ayudaba a los médicos a suturar, entonces era la ayudante de enfermería, les ayudaba a aplicar así como que el suero, el isodine. Tenía los principios básicos. Entonces todo eso hizo que pues sumara como que fuera a ser médica, ¿sí? Entonces todos esperaban que iba a ser médica. Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podrías haber seguido la línea. Sí, pero mira que yo hice un premédico y no, yo sentía una presión muy, fuerte, dura, lo hice en la Javeriana. Y ese premédico a mí no me fue muy bien, recuerdo, y eran bioquímica, unas materias súper duras, y yo decía, no, y yo me veía que era mucha presión, y todo un médico estar todo el tiempo en su vida, como encerrado en sus cosas, y como que no tener vida, yo decía, eso no es para mí, realmente no, y dije, no, yo no quiero estudiar medicina. Participé en unas ferias que estando en Bogotá, y yo fui y vi que había una opción de mercado de publicidad y también de negocios internacionales. Y me presenté en las dos, recuerdo que en la Sergio Arboleda y también en el Politécnico. Pasé a las dos y a mí me pareció chévere el Politécnico. Y bueno, el Poli, y empecé a estudiar súper bien y demás, pero mi mamá me sacó. ¿Y por qué te sacó? Mercado de publicidad. En ese momento empezaron a construir la unidad médica y pues, era como, pues yo tenía en ese entonces 18 años y era, no, pues, ¿qué va a estudiar? Pues como que, literal, ¿qué iba a ir de hacer afiches? Era como hasta ahora estaba iniciando esa carrera, entonces no. Y yo me dejé como influenciar, además los médicos también opinaban que no, que mire que estaban construyendo, que mi futuro, que todo el tema, entonces como que, y bueno, me dejé que mejor estudiar administración de empresas. ¿Te vas a estudiar? Sí, pero antes de eso, yo me presenté en la Sabana. Eso yo sí elegía las más pupis Yo cambié de varias carreras, mejor dicho, eso es todo un cuento porque yo empecé a estudiar, estudié en la Sabana. Me presenté en la Sabana y fue un tema que de cierta forma tuve una experiencia muy fuerte porque sentí una discriminación por ser de acá. Uy, no cuando a mí me entrevistaron, habían 5 personas que me estaban entrevistando porque yo era de Saravena, Arauca. No digas. Y una vez que me entrevistó me dijo, Saravena, Arauca. Y se quedó mirándome como... Y en la cara me lo dijo todo y bueno, me dijo otras palabras allí como pues de la zona de la población de acá. Y yo, y le conté a mi mamá y yo dije, no, no voy a estudiar allá, ¿cómo? Y me vine para acá y hubo una situación acá en el municipio y yo no me quedé a cargo de la clínica mientras que mis papás no estaban y cuando estuvieron mis papás afuera me inscribieron en bacteriología. Cuando eso me inscribieron, yo pasé con carta de excelencia y con él porque yo había tenido un buen IFES y entonces me dieron como que bienvenida. Entonces yo hice el análisis, si me trataron mal en la otra universidad y eso, pues sí, porque fue de cierta forma como discriminada y pues me están recibiendo, no, pues es algo que conviene que yo vaya a estudiar bacteriología. Y pasó ese semestre, yo estuve acá, luego inicié bacteriología y súper bien, me iba súper bien el semestre, hice un semestre, recuerdo que terminé con un promedio de 4.3, pero fue un semestre donde yo realmente no me sentía, yo decía, no, esto no es para mí. Hicimos un experimento en
en el laboratorio, que era como una placa de la boca. Uy, no, yo decía, no, yo que me vomitaba, yo decía, esto no es para mí. ¿Y cómo le digo yo otra vez a mis papás que yo no quiero estudiar eso? Madre, ¿ya habías cambiado de carrera como unas 2 veces? Sí, pues el premédico, el mercadeo y luego bacteriología. Y yo, o sea, ¿cómo hablo? Y ¿Cómo le llego? Yo pues empecé a sentirme que no iba a poder, que mis amigos estaban terminando universidad o iban por mitad de carrera y yo ni siquiera iniciaba. El caso que fue que les conté a mis papás, le conté a mi mamá. Y que bueno. Y en ese entonces, nada, yo la verdad no recuerdo cuánto tiempo duró. Hubo un tema también, pues como me habían tratado así en la universidad en La Sabana, yo me presenté, ya había pasado una semana que había iniciado clases y dije, voy a estudiar administración. Y cuando entré, me presenté y hablé con los directivos y dije, a mí me trataron así, asá. Yo empecé a estudiar eso, o sea, como que le eché la responsabilidad a la universidad. Que yo, o sea, ustedes dañaron mi futuro. Y voy a empezar a... estas son mis notas de la Javeriana y que me aceptaran. Y me aceptaron. Y empecé a estudiar ahí, pero... Aceptaron por peleona. Claro, es de Saravena, tiene que ser bien peleona. ¿Será que no, Saravena somos peleones? ¿Sí o qué, doña Dolly? Y entonces, imagínense que bueno, y así, sí, yo creo que sí. Sí, no, pero bien, estaba reclamando tu derecho. Y estaba reclamando. Y empecé a estudiar en la Sabana y la verdad fue muy duro. Porque haber entrado a esa universidad donde pues, y sobre todo administración, era una carrera muy pupi y donde yo estudiaba con actrices, con modelos. O sea, el fin de semana decían, yo me fui a Miami y yo me fui para el Toyota. O sea, y la verdad sí, claro. que yo siento que a veces pues los papás por hacer lo mejor que pueden y demás, y ese cambio tan brusco que hay de una niña de pueblo, porque uno aquí es bien en el pueblo, pero entre la sabana, bueno, fue muy duro y empecé como a tener cierto conflicto, como que no me hallaba, andaba sola en la universidad, o sea, fue bastante difícil la adaptación y además de eso empecé a tener problemas con los profesores, porque imagínense, porque ahí vuelve atrás como ese arraigo acá, profesor... O sea, una vez me puso ejemplo como de que por el departamento, ¿no? Y otra vez estaba yo en una clase de economía colombiana, me acuerdo tanto, y dice el profesor, es como en Arauca, que no hay agua potable. Y yo, otra vez, ¿cómo que en Arauca no hay agua potable? Si no conoce Arauca, no hable mal de ella. Y yo, o sea, sí, peleona, pues. Pero no se metan con lo mío. O sea, es que realmente sé que se metan con el territorio. Yo no sé por qué tanto, pero... Y no me hablen mal de mi tierra. Y ¿sabes una cosa? Que el profesor terminó la clase y me dijo, te felicito, nunca cambies ese arraigo por tu tierra. Porque yo soy de Neiva y a mí se me olvidó mis raíces. Bien, claro. Entonces, es eso. Y de ahí, pero de acuerdo a esas todas situaciones... Yo, bueno, perdí una materia y había unas situaciones como también complejas habían diferentes problemas y yo me empezó a ir mal en el colegio, en la universidad. En fin, el caso, para hacerte la corta, yo me enfermé y quedé PFU de La Sabana. ¿En serio? Y pues ya... Y porque estuvo un tiempo que estuve muy afónica, estuve mal y realmente, y habían situaciones difíciles, acá en el departamento habían algunas situaciones complejas y bueno, como que uno tenía la cabeza allá y acá, bueno, varias cosas y quedo yo PFU de La Sabana. Entonces imagínate, y ahora yo qué voy a hacer, no pude con ninguna carrera sacarla adelante. Y la pregunta ahora, ¿cómo hacías para llegar y decirle a tu papá y a tu mamá? Ellos, yo ya no le habían ni dicho, porque no me acuerdo cómo fue en ese momento, ya no me iban a dar más estudio. O sea, además de que estudiaba en muy buenas universidades carísimas, mis papás hacían crédito para pagar la universidad. Claro. O sea,
no era pagar el semestre chan con chan, no, sino era con crédito, recuerdo, y un semestre era carísimo. Entonces, pucha, y realmente el tema emocional fue muy fuerte porque, o sea, no pude, la niña que era muy buena estudiante no pudo salir con una carrera. Entonces empecé a tener conflictos también internos, emocionales y bueno, fue muy duro hasta que nosotros teníamos un asesor académico en La Sabana y me dijo que no me servía Bogotá, pero eso fue que lo mejor era que yo me fuera a estudiar a Bucaramanga, que era como una ciudad más pequeña, el clima, porque yo vivía muy enferma de cada vez de la voz, disfónica, era la rinitis, bueno, eran varias cosas ahí que no cuadraban, pero luego yo me vengo para acá y me quedo un año sin estudiar. Ayudándole a tus papás. Trabajando en la clínica, y pues como que ya no pude, o sea, no fue capaz. Pero fue que hablamos con el asesor y me dijeron, no, cámbiate de ciudad. Bueno, entonces lo hicimos, me fui a estudiar a Bucaramanga, otra vez me fui para las mejores universidades y pasé a la UNAP, la Autónoma de Bucaramanga, y bueno, empecé a estudiar. Y ahí eso fue a duplicar materias. Adelantar. Bueno, y estudié después a estudiar administración de empresas otra vez. Pues porque ya había empezado, había quedado PFU, bueno, todo el tema. Y había empezado, pues empecé, me presenté allá y pasé, listo. Y cuando empecé entonces a rellenar materias para terminar rápido. Con decirte que terminé en 4 años o 3 años y medio mi carrera. Me duplicaba en las vacaciones, pues metía todos esos cursos vacacionales. Y bueno, en la universidad, estando pues como cerca de los eventos culturales, yo pues era como que hacían eventos y yo no me enteraba. Y yo era, pero ¿por qué yo no me entero de las cosas que hacen acá en la universidad? Entonces me presenté a Bienestar Universitario y me ofrecí como voluntaria y empezamos a generar un comité cultural y yo era la que ayudaba a organizar los eventos y trabajaba pues como voluntaria en Bienestar Universitario y en toda producción de eventos y producción. Y además empecé, había el grupo de la Universidad de Baile Deportivo, donde se bailaba cha-cha-cha, flamenco, tango, y se había acabado. Entonces fui de las pioneras de volver a reconstruir el grupo y buscaba y hacía la convocatoria de las niñas, de los niños y niñas, y solo se presentaron 6 mujeres, me acuerdo tanto, entre esas estaba yo, y empezamos a estar durante toda la carrera, durante lo que estudié, metida en el grupo de baile. Y ahí yo, como quien dice, como a veces lo que dice la Biblia, su tristeza la convirtió en baile. Eso fue para mí, fue muy sanador y entender muchas cosas del arte. Entonces fue muy valioso poder estar en el grupo de danza, tanto así que era como en los ratos libres estudiaba, estudiaba y más me la pasaba en Bienestar Universitario y en el grupo de danzas, pero fue como mucha pasión por el arte, y de ahí me ganó una beca para estudiar Administración y Gestión Cultural y empiezo a estudiar y empiezo a encarrilarme como por ese lado. Pues a mí siempre me gusta el arte, pero empecé a formarme y eso fue con el Ministerio de Cultura, con la Universidad de Antioquia, y eso fue uno. Y después me ganó otra beca que era desarrollo local, de trabajo con comunidades, desarrollo local y gestión cultural y desarrollo local. Entonces fue como encontrar ahí ese camino por el arte. Y siempre yo decía que mi intención era poder venir a trabajar a Saravena, a trabajar a la clínica, pero que luego yo iba a hacer algo con mi empresa, que iba a crear mi empresa, que iba a ser de arte. O sea que siempre, estando en la universidad, siempre le encantó el camino cultural. Sí.
las danzas, todo lo que tiene Sí, que ver con sí. el arte y todo eso. Sí, siempre. Entonces de ahí encontré como ese refugio y el arte para mí es mi pasión, me encanta y entender el baile como un arte, el danzar, el subirte en una tarima, en el maquillarte, era mágico. De pronto tus padres no vieron el lado de que, como no se interesó en medicina, de pronto como el arte de pronto les llegó a gustar, de pronto ellos como esa decisión de usted estar enfocada en la cultura, en una cosa, en la organización de eventos, que de pronto podríamos decir que lo que producen son emociones internas, ¿sí? Y de pronto no lo que de pronto ellos pudieran esperar como una médico encargada de la unidad médica. No, ellos deseaban en su corazón, mi papá sobre todo, él quería que saliera de la Javeriana. Y medicina, me imagino. Y sí, y que estudiara, o que bueno, que terminara, pero yo como estudié bacteriología, pero no fue así y tal vez de muy niña a mí me gustaba bailar y me gustaba, pero nunca aunque no, en el colegio era mejor dicho, La parrandera. la que armaba el equipo, bueno, como es el grupo de baile. Y mi mamá tenía un almacén que se llamaba Novedades Lady. Sí, y era el almacén de la ropa y de Saravena las mujeres, o sea, yo atendía cuando niña, tengo mucho recuerdo de, o sea, la avena siempre ha sido comercial, o sea, yo de niña les decía a las mujeres, yo acuerdo que eran los pantalones stretch, les decía, agáchense para que les estire, y era la que vendía, y atendía en el almacén, desde muy niña. ¿A dónde queda ese almacén? Eso Me parece queda, como acordarme. ese almacén queda al lado de Servidrogas. Y ahí, al lado de Servidrogas, fue donde inició la unidad, donde inició con un consultorio médico. Lo primero de lo primero. Sí, lo primero fue un consultorio médico. Súper chévere, ¿no? Me alegra muchísimo escuchar esta historia porque ninguno sabíamos. Yo sí me trato de acordar de pronto del segundo negocio que tenían tus padres, pues. Pero chévere, me alegra mucho escuchar que usted se enfocó más en lo que de pronto le llenaba a usted su vida, y no la de los demás, que es lo que hay que hacer siempre, ¿no? Que Sí. uno pueda perseguir sus gustos, sus sueños, sus anhelos, toda esa cuestión. Sí, pero es como, es tan fácil decirlo, pero es tan difícil de comprenderlo. O sea, yo no sé por qué realmente nos tenemos que dejar llevar por lo que de pronto nos quieran imponer. Exacto. Pues yo siento que igual aquí en el tema vocacional hay muchas falencias y hay muchos vacíos de cómo orientar a los chicos en el colegio, de cómo realmente dirigirlos. Debería haber una asignatura materia donde dijera que es orientación vocacional y ahí se indague, no solamente ir a mirar las carreras en que hay en el momento en auge, sino que se indague sus aptitudes y sus actitudes de que lo que quieren y realmente poder desarrollarse y encontrarse con eso y defender que lo que sueña realmente se puede hacer realidad, porque así tu mamá te imponga, podrá ser tus papás o que puedan decir que quieran que lo que tú seas, no tiene que ser lo que uno quiere. Entonces, bueno, después de haber estudiado, de haberme formado, yo decía, termino administración, porque yo tenía una deuda moral con mi familia. Yo decía, Dios mío, toda la plata que gastaron conmigo, yo voy a trabajar y voy a dar, pero yo dije, voy a trabajar un tiempo. Había unas situaciones de las EPS en ese momento súper duras. Vengo a trabajar y yo dije que pues no me lo imaginaba que fuera por que tanto tiempo me iba a quedar ahí. Yo me quedé 4 años, terminé. Antes hice mi práctica en la Fundación Cardiovascular, pero ahí sí estuve en eventos y mercadeo de la fundación y era la mujer más feliz del mundo y estaba en el área de la salud y estaba aprendiendo y además había un festival de piano. Bueno, fue fabuloso haber hecho mi práctica allá y la mejor que yo pude haber tenido como las relaciones en la Fundación Cardiovascular que la recuerdo y estimo tanto, digamos, hasta el doctor Castillo, doctor Víctor, de tener como esa cercanía y eso es muy bueno para hacer relaciones
públicas que toda fundación me conocía. Súper chévere, eso le nota que usted es bien alegre, bien sociable. Sales de la cardiovascular y te vienes para Saravena. Sí, la aspiración era venir a trabajar en la empresa familiar y bueno, yo pensaba que era con menos tiempo y luego de estar trabajando me iba a hacer lo mío. Siempre decía, me voy a hacer lo mío con el O arte. sea, siempre tuve en ese Sí. pensamiento de que ibas a hacer lo tuyo, tu Pero emprendimiento. yo y venía todo. a retribuirle a mis papás, iba a organizar pues iba a organizar la empresa de cierta forma porque pues tenía unas cosas en mi mente y quería hacerlas, pero no pensé que me fuera a costar tanto tiempo. Y fue un proceso bastante duro, fue un aprendizaje fuerte y pues es que hicieron unos cambios y yo tomé la gerencia, la representación legal. Y además que era mi primer trabajo, bueno, fue en la práctica en la fundación, pero ya el trabajo como real y de una vez ser gerente, o sea, era una oportunidad grande, pero también una responsabilidad. Y bueno, fue bastante arduo, pero fue un aprendizaje valiosísimo en el tema de pues gestión de cartera, contrataciones, cerrar contratación porque era un tema difícil de las EPS. O sea, te volviste inmediatamente práctica y de una vez a enfrentarte a una eventualidad grande como es la clínica como tal. O sea, ya era, porque cosas. yo desde siempre había estado y era la unidad médica y siempre estuve atenta a todo el proceso, pero ya era la responsabilidad legal. O sea, Sí. ya cualquier cosa que pasaba pues era mi responsabilidad, entonces eran mis decisiones. Claro. Y siempre entrar pues como que tú tienes un pensamiento y de pronto pues también todo lo que se está manejando va a generar cambios, pues genera ruido y genera siempre con el tema. Entonces fue un proceso muy interesante. Yo duré 4 años trabajando y yo decía, no, pues será que esto no me voy a quedar acá y ya me sentía ya como un poquito como limitante de lo que mis sueños y entonces ¿para cuándo lo mío? ¿Cuántos años duró ahí entonces? 4 años. Duré 4 años y después en ese proceso fue que se presenta el Mundial 2014. Sí. Y mis hermanos, pues, que son bien futboleros. Y esa que vena futbolera no me la quita, pero nadie, mi hermano. ¿Yo? Y pues yo también tengo algo de, pues he vivido con puros hombres y me gusta también el fútbol. Pero mis hermanos tenían una cercanía con los jugadores Sí. Falcao, James y Guarín. En ese momento ellos manejaron la página de Guarín empíricamente y se les volvió la oficial. Entonces su hermano manejaba las páginas de ellos cuando eran... Sí, pues esto... empezando la... Sí, ellos cuando empezaron, yo recuerdo que estaban en un equipo de Europa, estaban los 3, y ellos empezaron ahí a seguirlo. Heiner empezó a hacer videos también, aficionados, y bueno, fue un proceso y tuvo como esa cercanía con ellos. Y entonces venía el Mundial de 2014, Brasil 2014, y estábamos una vez viendo las noticias con Heiner y con mi primito Nicolás, que salió la canción del vallenato que le hizo Jorge Celedón. Sí. Entonces mi hermano Heiner dijo, yo quisiera hacerle una canción a Falcao, porque ellos ya le habían entregado ponchos, cotizas, cosas acá al llano, llaveros, todo. Y yo lo volteé a mirar y yo, pues hagámosla. Y me acuerdo tanto que Nicolás en ese momento estaba bien pequeñito. Y le dije, pues hagámosla. Y empezamos, ¿y cómo? No, pues eso toca que buscar a quien lo componga, buscamos algún artista grande, el Cholo, Valderrama, no sé qué, todo. Y no, pues que la cante a alguien. En fin, el caso fue que yo me busqué quién la hiciera y la hizo el profesor Alfonso Quirife, que es de Arauquita. Sí. Y compuso la canción. Dos canciones, una coplas y una canción a Falcao. Y entonces yo dije, bueno, ¿y esto quién lo va a cantar? Entonces no, que buscando un cantante famoso. No, pero
mejor busquemos a unos niños. Buscamos a la profesora Emilce. Sí. Y nos buscó a unos niños. Pues ahí estaba Sebastián chiquito y estaba Carlitos, nos buscó a Carlitos. Y lo empezamos a grabar y buscamos yo busqué pues pidiendo el favor que para grabarla al donde el profesor Alonso Castrillo, Sí. y grabamos. No, pues eso quedó tan bonito. Y este niño, un talento para declamar. Un saludo para Carlitos, que de verdad yo lo amo, Carlitos Hernández. Él tiene ahorita como 15 añitos. Y llega, grabó tan bonito y grabó otras canciones. Grabó un poema de la madre y grabó un poema a la paz. Bellísimo, pero bellísimo. Cuando lo grabó, que pues yo de hecho lo tengo y tengo una deuda con hacer algo con ese poema que es del profesor Dúmar Espinosa. Nada, entonces quedó tan bonito y yo dije, y mi mamá, pero eso está bonito, falta un video, hagan un video. Y yo, pues hagamos un video. Pues ese video se hizo de un día para otro y yo, pero ¿cómo lo voy a producir? No, pues los chinos jugando en la cancha de fútbol, en la concha acústica. Yo me fui a buscar y yo dije, no, pues al otro día voy a decirles que lleven la camiseta y lo vamos a grabar. ¿Pero quién lo va a grabar? Y yo, pues don Fabio, su papá. Saludos para mi papá. Saludos para don Fabio, que don Fabio me grabó mis 15 años, que no hablamos de los 15 años, que eso fue un rumbón. Eso fue la fiesta ¿Dónde fueron los 15 años? En Banarcay, por favor, donde siempre la fiesta. Donde los pupis. La fiesta. Mire, eso fue todo el mundo. Yo recuerdo que le envié una invitación a un grado, invité a como a 3 grados de séptimo. ¿Completos? Yo acuerdo que el gordo José Miguel, yo le mandé la carta y el gordo invitó a todo el mundo, o sea, la invitación, aunque yo dije 703, yo no me acuerdo, y eso fue todo el mundo, la verdad, y muchos nunca olvidarán esos 15 años. Don Fabio me grabó los 15 años, por favor, que a mí se me perdió un video, se me perdieron, yo no sé. Se lo va a rescatar. Ay, para eso. No, es en serio, mejor dicho, no sé, no, de verdad, ¿qué tal que eso exista? No, que eso que va a existir. El caso fue que don Fabio, yo le pedí el favor a don Fabio que me grabara, claro. Entonces la producción, y contamos también, bueno, eran dos canciones. Fuimos al Rincón Llanero, donde el doctor Fabio, de los Daza, y grabamos ahí una producción con Sebastián y con Nicolás, que Nicolás es otro hermanito para mí. Sí. Me ayudó y bueno, y lindo. Y mi mamá ayudándonos al tema. Súper. Y con tu papi grabando en la cancha, fue muy bonito y quedó lindo. Bueno, ya, entonces empezó a rodar ese video y bueno, habían unos CDs, yo produje unos CDs imprimidos de Bigger, sí, donde Alex más bello, me hizo la producción de la carátula. Eso quedó muy lindo con los niños. Ahorita esos niños están grandes, pero eso vale oro. Yo tengo eso. Imagínate, sí. Mi sobrina también estuvo ahí. Y no, fue muy, muy bonito. Y como que bueno, ¿y qué íbamos a hacer con eso? Pues como que a venderlo, sí, pero pues, nadie compró eso. Y lo peor es que mi mamá me mandó a imprimir más CDs y yo, pero ¿por qué? No, claro, me quedé yo endeudada allá donde Bigger, después no, eso no dio fruto. Pero lo que sí fue es que nos invitaron a una feria, a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, porque vieron el video. Súper. Como que no produjo nada. Pues, ponle cuidado. Y el tema fue que cuando estuvimos en que fuéramos a Bogotá a representar al departamento de Arauca.
Y yo, mira, hay algo que, pues como ese arraigo que la caracteriza. Que me caracteriza. Pues yo tengo sangre santanderiana, mi papá es de Santander, de hecho, ¿no? Mi papá es santanderiano y mi mamá es llanera, entonces tengo muy buena. De la macheta. No, yo soy muy buena gente, yo tengo un carácter muy noble, pero también tengo un carácter que identifica a la llanera y pues también como la mujer santanderiana. A ver, llanera con santanderiano, mujer soltera segura. ¿Es en serio? A ver. Yo es que encontré la causa. Esa es la causa, parce. Ay, yo nunca lo había pensado. Debe ser. Ay, no. Esa es la causa de... Ay, no, mentira, no. Mire, qué bueno haber venido. Encontré la causa. Bueno, el tema es ¿a dónde iba? Que hablamos con tu papi y nos grabó, me produjo todo el tema. Nos invitaron a la feria. Mis papás me llevaron a la profe Milce, llevaron a la mamá de Carlitos, mi mamá, y todos íbamos a representar el departamento. Súper. Y esto, o sea, una cosa, pero... De locos. Esa cosa de querer mostrar de verdad por medio del arte la cara bonita y lo que siempre todos nos caracteriza y nos une, el estigma y entonces, bueno, y demás. El caso fue que se presentó en Bogotá, además de presentar las canciones de los niños de fútbol, presentaron el poema La Paz. No, tú no sabes, pues Carlito tenía 8 años. 8 años tenía Carlitos. Y tuvimos la oportunidad, bueno, ahí en Corferias, todo Corferias, imagínense, ese niño paró público y con ese poema más de uno lloró. Es que es bellísimo. Yo tengo en deuda, tengo que todavía hacer algo, yo lo tengo grabado y es que ojalá poder contar, pero tengo que hacer algo con ese poema porque es muy lindo. Y además de eso, tuvimos la oportunidad de ir a la casa de don Radamel Falcao, que nos invitó y pudimos cantar la canción allá. No, fue muy lindo, la verdad el proyecto fue muy bonito y además de eso prosperó, pues se les entregaron los videos, se les hizo llegar a Falcao, a James, a Guarín y pues lindo, pero ahí también, o sea, quedó y como la imagen bonita y hasta ahí. Y yo ya pues realmente quería seguir mi tema artístico y en ese momento cuando estábamos en Corferia, hubo un escritor que se enamoró de la historia del niño y lo que nosotros hacíamos, y yo tuve mucha cercanía con él porque en ese momento el señor estaba inválido, había tenido un accidente y yo empecé como a cuidarlo y además yo me quedé un tiempo en Bogotá y a cuidarlo y a seguir con él a Luis Bernal Pinilla. Es un abuelito, es una eminencia de escritor, reconocido a nivel de la UNESCO y demás. Y empecé yo a trabajar con él en las tertulias literarias. Y pues yo lo acompañaba, íbamos y hacíamos todo el proceso, hacíamos las tertulias, yo lo acompañaba por todo, para arriba y para abajo con él. Y en ese momento a mí me hicieron una propuesta de irme para Perú. Se va para Perú. Y yo a Perú. Y yo la verdad quería salir de acá, quería otra vez como tener mi independencia. Siempre es como ha sido como este tema de mis cosas y tener pues mi independencia y hacer mis cosas. Y entonces, pero eso fue como en mayo y tomo la decisión de irme en noviembre. Me fui para Perú. Y me fui por tierra. 3 días y medio viajando hasta Perú. Pero eso, mejor dicho, yo estaba en lo mío. Y pues claro, mis papás, que cómo me iba a ir, que imagínense que la niña sola viajar. No se podía. Pero lo hice. Y es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. ¿Viajas a Perú? ¿Te quedas en Perú o empiezas a viajar por Sudamérica? No, viajo a Perú con una propuesta de trabajo. A trabajar en un restaurante. Primero fue como a manejar las
las, las- la imagen, a montar todo lo de la imagen corporativa y a trabajar, pero las cosas no se dieron como las condiciones laborales que se habían hablado al principio. Empecé a hacer muchas cosas, muchos cargos por muy poco dinero. Con decirte que al finalizar me iban a pagar $1,200 y me terminaron pagando 700 soles, que esos son como decir unos 400,000 pesos. Duro. Y yo me fui con toda, yo no quería volver. O sea, yo me fui, yo dije, yo no vuelvo a Saravena. Te vas con la idea de no volver a Saravena. Entonces, después de Perú, ¿qué haces? Bueno, la verdad es que en Perú tuve varias situaciones, las condiciones laborales con las que me había ido no fueron y no se dieron. Hubo un momento que me quedo sin casa, sin trabajo, sin dónde vivir y yo estaba súper bien para mi familia porque no, imagínate, yo me paso al mes y yo no me iba a dar como de por vencida a decir que estaba bien, ¿no? Pasé las aventuras. Pasó las verdes y las maduras por Pero ahí. en ese momento me la gocé mucho, ¿sabes? Mi mamá me había mandado, me acuerdo que fajas, cosas como para mí, y yo empecé a vender eso. Y había ropa, había camisetas, y esto yo vendía para poder solventar y a rebuscármelas para pagar el arriendo, para poner, mientras conseguí un trabajo. Después de eso tuve la oportunidad de cambiar de trabajos y cuando trabajo estaba trabajando estaba trabajando como mesera en un restaurante y conocí a unos colombianos que iban a montar su empresa y me contrataron, trabajé allí un tiempo, luego empecé a trabajar y yo no me sentía como que estaba en Perú, no estaba viajando, no estaba haciendo, y las cosas ahí que en la empresa como siempre hay situaciones difíciles en las empresas y yo como que no, yo mejor renuncio y me voy a viajar. Sí. Y yo quiero ir a la Copa América y me voy para Chile a la Copa América. Bueno, me fui para Machu Picchu y bueno, viajé y luego estuve en la Copa América. Me la gocé y luego yo había tenido una relación con una persona en Perú, un chileno. Pero no le habías dicho que eras de Santander y vienes de No, el caso fue que fue un poco dura esa relación, muy fuerte, y pasaron muchas situaciones las que me hicieron volver a Colombia. ¿Vuelves a Saravena? Con una adelante y con otra atrás. Enferma, con el corazón roto, vuelta a nada, a rehacerme. Con tusa incluida. Más que la tusa, estaba desorientada. Yo creo que yo sentí que como que estaba perdida de horizonte, de norte, de lo que yo quería lograr en mi vida. Sí. Y creo que pues fueron situaciones muy difíciles por una relación que de cierta forma permití pues como de pronto cierto maltrato psicológico. Duro, o sea que... Muy duro. Y en ese momento hizo falta ahí una Lina Duque. Sí, y yo perdí el contacto con todas. Entonces no estaba Lina, no estaba Paola. Fue muy duro. ¿Vuelves a Colombia y cómo haces para seguir caminando con este sueño de pronto hacer todo lo que usted quería hacer? Nada, ahí fue que Dios tiene sus cosas escritas y fue que llego yo a Colombia, empiezo a ver que se está presentando acá el tema del turismo. Cuando estuve en Chile trabajé en turismo. Sí. Y pues en Perú también el tema, y empecé a entender y a ver cómo era, pues había trabajado y veo que en Saravena empezó a dar todo eso y yo dije, no, yo quiero, o sea, esto, el arte, el turismo. Este es mi mundo. Por aquí es, y Saravena, recuerdo que una vez estuve en La Pava y era como, pucha, yo estaba tan lejos de mi tierra y esto tan hermoso y tenemos que darlo a conocer al mundo y demás. Empiezo a hacer el tema del turismo y cuando estoy con el tema,
conocí a otra persona. Y ahí es donde viene. Y ahí es donde me regala un bolso. ¿Y a dónde le regala ese bolso? Eso es una historia que yo creo que mejor que la pueda contar ¿Ella misma? ella misma. Entonces, llamamos a Llamemos a la invitada especial de esta noche, Llamemos a que es Doña Dolly. Ya entra en acción, Doña Dolly.